Hoy se presentaron los nuevos iPhone, pero ¿qué tal si retrocedemos en el tiempo y vemos cómo han evolucionado desde enero del año 2017, cuando Steve Jobs anunció el primer iPhone, que vino a evolucionar completamente el mercado de los smartphones con la pantalla multitouch? Eso sí, si queríamos acceder a este dispositivo, la versión de 4 GB iniciaba desde los 499, que para esa época era muy costoso. En el año siguiente vimos el iPhone 3G, que su nombre hacía referencia a la nueva red en 3G en ese momento, donde se abrieron muchísimas más posibilidades, como la inclusión del GPS, donde nos ofrecieron los servicios de localización, o algo muy importante como el App Store, donde podíamos descargar aplicaciones desde el iPhone. Eso sí, ya no teníamos la versión de 4 GB y el almacenamiento partía de los 8, subiendo su precio base a los 599 y agregando una nueva versión de 16 GB. En el año 2009 vimos una ligera actualización del iPhone 3G, pero esta vez fue solo hardware, y desde entonces vimos por primera vez la versión S de los iPhone. Se mantienen el mismo precio que el año anterior, pero se actualiza el hardware interno del dispositivo. En el año 2010 sí que vimos un gran salto con el iPhone 4, donde vimos por primera vez el cambio de diseño. Vimos la llegada de la cámara frontal y la nueva pantalla retina que la montan absolutamente todos los dispositivos de Apple actualmente. Eso sí, se mantuvo el mismo precio a pesar de que se actualizó bastante, que eso no estuvo nada mal. El año siguiente llega Siri al iPhone, el asistente virtual de Apple, y al igual que las versiones S de Apple, se mantuvo el mismo diseño, pero se actualizaron los internos. Eso sí, aumentó un poquito el precio, sí, unos $50, subiendo la versión base desde los 650 respecto a la versión anterior que costaba 600. En el 2012 vimos el primer aumento de pantalla del iPhone, desde las 3,5 pulgadas hasta las 4 con el iPhone 5. Otro año donde cambiaron bastante cosas, como sus materiales de construcción, que pasaron del cristal al aluminio, y la llegada del conector Lightning, que era muchísimo más pequeño que el anterior y se podía conectar de ambos lados. Eso sí, se mantuvo al mismo precio que el iPhone 4S, pero esta vez el almacenamiento comenzaba desde los 16 GB hasta los 64. Con el iPhone 5S en el año 2013 vimos que Apple comenzó a trabajar mucho más y a ponerle muchísimo más a sus procesadores. También vimos el Touch ID en el botón Home por primera vez, y gracias a eso comenzamos a dejar de utilizar los molestos códigos en nuestros teléfonos. Ah, sí, también vimos el iPhone 5C, una versión un poquito más económica, pero fue un completo fracaso para la compañía, ya que también estaba construido en plástico, gente. Para el año 2014, la mayoría de personas ya estaban acostumbrados a pantallas mucho más grandes, que el iPhone 5 no se caracterizaba por tener una pantalla apta para la competencia y apta para la demanda de los usuarios, por lo que vimos el segundo aumento de pantalla del iPhone, pero esta vez a lo grande, con dos versiones. Una versión normal, que es el iPhone 6, que aumentó hasta las 4,7 pulgadas, y la versión Plus, que subió hasta las 5,5 pulgadas, pero para acceder a esa opción teníamos que pagar unos 100 extra. Dispositivos más grandes, problemas más grandes. Y es que en el año siguiente Apple solucionó un gran problema con los iPhone 6S. Sí, es que los iPhone 6 se doblaban, y esto lo solucionaron gracias al nuevo aluminio que ellos presentaron en ese momento, que era el aluminio 7000. También llegó el 3D Touch, que lo terminaron matando. Eso simplemente subió el precio de los dispositivos, y no considero que esta tecnología fuera tan necesaria. Solo hacía falta implementarlas en iOS y no tener un hardware dedicado para eso. O la llegada del 4K y las mejoras de hardware que tienen todas las versiones S de los iPhone. Eso sí, manteniendo el mismo precio que los años anteriores. En el año 2016, Apple presenta los iPhone SE. Para las personas que todavía les gustaba el diseño de los iPhone 5, que cambió en el 2014, pero con las características de los iPhone del momento, que eran los iPhone 6S. Más tarde, ese mismo año, Apple presentó los iPhone 7, donde hubo una gran polémica porque Apple quitó el jack de auriculares, obligándote a utilizar sí o sí sus auriculares inalámbricos, o si no, un adaptador donde tenías que elegir si escuchar música o cargar tu dispositivo.
Eso sí, vimos por primera vez la resistencia al agua en el iPhone y también un nuevo motor que lo utilizan muchos dispositivos a día de hoy, que es el Taptic Engine, y también algo muy importante actualmente, que es el modo retrato, que solo estaba disponible en los iPhone 7 Plus con su segunda cámara. En el año 2017 no vimos un iPhone 7S. Apple decidió dar el salto directamente a los iPhone 8, pero no porque habían más novedades para saltar de generación y dejar de lado los S. Simplemente no sabemos por qué, porque en verdad solo vimos una actualización de hardware y agregaron la carga inalámbrica, regresando el cristal como en los iPhone 4S, que era muy necesario, pero nada más. Por lo tanto no hubo sentido ese salto. Donde sí vimos un gran salto fue con los iPhone 10 que se presentaron junto a los iPhone 8. Dejó de lado el Touch ID y se introdujo el Face ID, que es uno de los desbloqueos por cara más seguros del mundo actualmente. Y gracias a que quitaron el Touch ID tuvimos acceso a una pantalla completa que para esa época estaba muy bien, estaba por encima de la competencia. Aparte de eso vimos un increíble salto en el precio hasta los $1000. Seguimos con los precios súper elevados, y es que tenemos la versión S de los iPhone 10, donde mejoran el hardware como todas las versiones S, aunque aquí no vimos nada innovador, nada nuevo, y agregan un nuevo color que lo habían quitado con el iPhone 10, que es el color oro. Eso sí, ese año Apple no nos podía dejar sin una versión un poquito más asequible, ya que saltar desde los 700 hasta los 1000 es exagerado, y nos presentó el iPhone XR, que era una versión un poquito más recortada de los iPhone XS, con una sola cámara donde hacían el retrato por el sistema operativo y una pantalla de menor calidad y con muchos más marcos. Aunque sí, por los 750 sí tuvimos el Face ID y no recortaron en esa parte, cosa que está muy bien, y no solo fue otra actualización de los iPhone 8. Llega el año 2019 y vemos los iPhone 11 y 11 Pro. Hubo una cosa bien importante, y es que el iPhone 11, que fue el sucesor de los iPhone XR, bajó su precio a los 600, que eso estuvo muy bien, y agregaron una nueva cámara que fue el gran angular y los procesadores de la actual generación, que fueron los de los iPhone 11 Pro, que ahí sí tuvimos un gran salto respecto a los iPhone XS, donde pasamos de tener 2 cámaras a las 3 cámaras con el gran angular, ya que últimamente no se estaban caracterizando por tener una muy buena batería, y con este lo solucionaron. Eso sí, manteniendo el mismo precio que los iPhone XS y XS Max. Donde vimos una pequeña variación fue en el 11, bajando su precio. Y es que a principios de este mismo año llega algo muy esperado, y fue el iPhone SE, que reciclaron el diseño de los iPhone 8 del 2017, pero actualizaron sus internos. Es decir, tenemos el mismo chip de los iPhone 11 por $399, que eso estuvo muy bien para las personas que querían entrar al ecosistema de Apple, pero no querían gastarse mucho dinero. Aunque tiene desventajas: su pantalla, que es menos de 720p, su diseño, que es del 2014, y encima de eso su batería, que es súper mala. Pero aparte de eso, por $399 tenemos un teléfono muy potente que va a recibir muchas actualizaciones. Tiene carga inalámbrica como los iPhone 8 y también tiene un poquito de resistencia al agua, que eso está muy bien. Hoy llega un nuevo integrante a la familia, un iPhone super compacto de 5,4 pulgadas que viene para ser uno de los mejores en su gama en este año, agregando en las versiones Pro un sensor LiDAR que nos va a ayudar a mejorar bastante el tema de la realidad aumentada. Ya sabemos que Apple está apostando muchísimo por esto, y hasta sensores dedicados a eso nos implementan en sus dispositivos. Y por fin Apple este año nos estrena el 5G en sus dispositivos. Bueno, ya era hora. Díganme ustedes cuál fue su iPhone favorito, o cuál tienen actualmente como su iPhone personal. Sabes que puedes dejarnos tu apoyo dejando un like, comentando en los videos o compartiéndolo con tus amigos, ya que eso nos ayudaría bastante a crecer.